Haces todo bien, no interfieres, no opinas sobre cómo decoran la casa, sobre cómo educan a los niños, sobre nada. Mantienes la distancia que te pidieron o que nunca te pidieron con palabras, pero que sentiste en el aire. Y aún así, a pesar de hacer todo bien, sientes ese hielo, esa frialdad cuando tu nuera o tu yerno están cerca. Las conversaciones son cordiales, pero vacías. Tu hijo sonríe, pero notas la tensión en sus hombros. Siempre está mediando, siempre traduciendo, siempre tratando de complacer a ambas partes. Y tú en lo más profundo de tu corazón sabes que te están evitando. Fingen que no, pero tú lo sientes. Lo sientes en la forma en que ella cambia de tema cuando sugieres un almuerzo. Lo sientes en su silencio cuando le preguntas si todo va bien. Y lo peor de todo, no sabes exactamente qué has hecho mal. Al fin y al cabo, solo querías seguir estando cerca. Solo querías formar parte de la vida de tu hijo. Tú criaste a ese niño o a esa niña. Tú fuiste la primera persona que lo cogió en brazos. Conoces cada miedo, cada cicatriz, cada sueño que ha tenido. Y de repente, como si hubieran dado un giro, te has convertido en un visitante. No importa cuánto intentes ser discreto, educado, comprensivo, algo sigue estando mal. Y nadie te dice qué es. Te quedas ahí, en la oscuridad, tratando de adivinar dónde has metido la pata. Fue ese comentario sobre su ropa. Fue aquella vez que le ofreciste ayuda económica y pareció invasivo. Es solo porque existes. Freud lo llamaría el precio inconsciente del amor posesivo. Y sé que esa expresión duele, porque no te sientes posesiva. Solo te sientes madre o padre. Te sientes simplemente como alguien que ama y que, de repente, ha sido empujado al margen de la historia. Pero hoy vas a entender por qué sucede esto. No porque seas mala, no porque tu nuera o tu yerno sean desagradecidos, sino porque existe una dinámica emocional invisible que opera entre vosotros. Una dinámica que nadie te ha explicado. Una dinámica que, cuando la entiendes, puede deshacerse. Y cuando eso ocurre, ese hielo comienza a derretirse. No de la noche a la mañana, pero poco a poco. Y lo que nace en su lugar, créeme, es algo que nunca imaginaste que fuera posible. Respeto verdadero. Y después, quién sabe, afecto real. Así que empecemos por el principio. Y el principio está en un lugar que quizá nunca hayas mirado con honestidad. El trono vacío. ¿Sabes ese lugar que ocupabas en la vida de tu hijo? Ese lugar de persona más importante, de primera llamada, de consejero principal. Ese lugar donde eras indispensable, insustituible, el centro gravitacional de su vida emocional. Ese lugar ya no existe. Y lo que duele no es solo la nostalgia. Es la herida narcisista de ver a otra persona ocupando ese espacio. Freud usaría ese término, herida narcisista, para describir lo que sucede cuando nuestra autoimagen, lo que creemos que es esencial, se ve sacudida. No tiene nada que ver con ser vanidoso. Tiene que ver con la identidad, con quién crees que eres. Y para ti, durante años, ser madre o ser padre significaba ser el norte, la referencia, la primera opción. Entonces tu hijo se casó o empezó a vivir en pareja. Y de repente, cuando está triste ya no te llama, habla con ella. Cuando está confundido no te pide tu opinión, decide junto con ella. Cuando tiene buenas noticias, ya no eres la primera en saberlo. Y eso, querida, te corroe por dentro, porque no has perdido a un hijo, has perdido un papel. Y lo peor, nadie te preparó para este duelo. Nadie te dijo que ser madre o padre de un adulto es completamente diferente a ser madre o padre de un niño. Nadie te explicó que el amor tiene que cambiar de forma, que tiene que volverse menos urgente, menos presente, menos necesario. Y tú, sin saberlo, sigues intentando ocupar ese lugar. Sigues ofreciendo consejos no solicitados. Sigues queriendo saber cada detalle. Sigues enviando mensajes todos los días. Sigues invitando, sugiriendo, organizando. Sigues intentando demostrar que sigues siendo indispensable. Y cuanto más lo haces, más se aleja tu hijo. No porque no te quiera, sino porque siente la presión. Siente que no aceptas su nuevo lugar, que no aceptas que haya construido una nueva unidad familiar, que la persona más importante de su vida ahora, y eso es sano, eso es correcto, es la persona con la que comparte la cama, los planes, los miedos nocturnos. Y tu nuera o tu yerno también lo sienten.
Ella siente que no la ves como la pareja de tu hijo, la ves como una intrusa, como alguien que te ha robado algo que era tuyo, y aunque nunca lo digas en voz alta, aunque sonrías y seas educada, su subconsciente lo capta, porque el subconsciente no miente. Lee las microexpresiones, lee el tono de voz, lee lo que no dices cuando elogias la comida que ella ha preparado, lee la comparación implícita cuando comentas cómo antes tu hijo hacía las cosas de otra manera. ¿Sabes cómo es? Es como esas personas que dicen sin ofender antes de ofender, o que dicen no quiero entrometerme antes de entrometerse por completo. Crees que estás siendo sutil, crees que lo estás ocultando bien, pero la verdad emocional se filtra. Se filtra en el suspiro cuando ella cuenta que van a viajar solos en las vacaciones. Se filtra en el silencio incómodo cuando menciona a su suegra. Se filtra en la insistencia en preparar una comida dominical, como en los viejos tiempos, aún sabiendo que ya tienen planes. Se filtra en la forma en que sigues tratando a tu hijo como si fuera incompleto sin ti, como si necesitara que lo rescataras, como si su vida adulta fuera una fase pasajera y no una realidad permanente. Y aquí está lo más doloroso. Haces todo esto pensando que es por amor. Crees que estás cuidando, que estás presente, que estás honrando todos esos años en los que él dependió de ti. Pero lo que estás haciendo en realidad es negar la muerte simbólica que toda madre y todo padre deben atravesar. La muerte de la versión de ti que era el centro de su mundo. Esa versión debe morir para que nazca una nueva. Una versión que pueda amar sin necesidad de ser necesaria. Una versión que pueda alegrarse de su autonomía en lugar de resentirse por ella. Una versión que entienda que el mayor legado que puedes dejar no es un hijo que dependa de ti para siempre, sino un hijo que ha aprendido a construir su propia vida con seguridad y madurez. Entonces ella se defiende, crea distancia, evita, y tú lo interpretas como frialdad, como ingratitud, como maldad, pero en realidad es autoconservación. Ella está protegiendo su matrimonio, está protegiendo la cordura emocional del hombre que ama, que es tu hijo, y el pobrecito está en medio, intentando complacerte sin traicionarla, intentando ser hijo sin dejar de ser marido, y eso, con el tiempo, enferma, genera culpa, genera resentimiento y, eventualmente, genera distanciamiento. No porque él quiera, sino porque es la única forma en que puede respirar, la única forma en que no se siente partido por la mitad cada vez que tiene que elegir entre almorzar en tu casa y el paseo que ella quiere hacer, entre llamarte para contarte una novedad y respetar la privacidad que ella le ha pedido, entre ser el hijo que tú criaste y el hombre en el que se ha convertido. Y aquí está la verdad que nadie te cuenta, pero que Freud sabía muy bien. El problema no es la distancia. El problema es lo que estás intentando recuperar con esa proximidad forzada. No quieres estar cerca de tu hijo. Quieres volver a ser indispensable. Quieres recuperar el trono. Y mientras no aceptes que ese trono ya no existe, que se disolvió en el proceso natural de tu hijo al convertirse en adulto, seguirás creando fricciones. Seguirás siendo vista como una amenaza y seguirás sufriendo ese dolor absurdo de sentirte rechazada por alguien a quien amas más que a nada en el mundo. Pero déjame decirte algo que tal vez sea aún más difícil de escuchar. Lo que realmente perdiste no fue a tu hijo, fue el papel de ser indispensable. Y eso no tiene que ver con él, tiene que ver contigo. ¿Durante cuántos años de tu vida te definiste por ser madre o padre? ¿Durante cuántos años antepusiste sus necesidades a las tuyas? ¿Durante cuántos años viviste para cuidar, proteger, orientar, resolver? Y no estoy diciendo que eso estuviera mal. Estoy diciendo que eso se convirtió en tu identidad. No eras solo madre. Eras madre antes que mujer, antes que esposa, antes que amiga, antes que cualquier otra cosa. Tu valor estaba ligado a lo necesaria que eras, y ahora él ya no te necesita. No de esa manera. No necesita que le resuelvas la vida, no necesita que le guíes, no necesita que seas la primera persona a la que acude cuando está perdido. Y eso, para ti, parece un rechazo. Te parece ingratitud, te parece que todos estos años no han valido para nada. Pero Freud te diría algo esencial. Tú no amabas a tu hijo, amabas ser necesaria para él. Y sé que esto suena brutal. Sé que parece injusto, porque tú sí amabas, tú amas. Pero estaba mezclado.
El amor estaba mezclado con la necesidad de ser amada de esa manera específica, de ser buscada, de ser elegida, de ser la solución. Y cuando tu hijo encontró a otra persona para hacer eso, alguien con quien comparte la vida adulta de una manera que tú nunca podrás compartir, entraste en duelo, pero no por tu hijo, por el papel, y en ese duelo convertiste a tu nuera o yerno en el culpable. Ella se convirtió en la causa de tu dolor, ella se convirtió en la villana que te alejó de tu niño, pero ella no hizo nada, ella solo existió, ella solo amó al hombre que tú creaste, y de alguna manera distorsionada, incomprensible incluso para ti misma, eso se convirtió en una amenaza. Porque si él es feliz con ella, no te necesita, y si él no te necesita, ¿quién eres tú? Ese es el vacío que sientes. No es solo nostalgia, es una crisis existencial. Es el miedo aterrador de descubrir que, sin ese papel, no sabes quién eres. Has construido toda tu vida en torno a ser su madre, su padre. Has renunciado a tus sueños. Has pospuesto proyectos. Has puesto tu propia vida en segundo plano porque él era la prioridad. Y nadie te dijo que algún día dejaría de serlo. Nadie te preparó para el día en que él crecería y tú necesitarías volver a ser tú misma. Volver a ser esa persona que existía antes de que él naciera, o descubrir quién puedes ser ahora, después de tantos años dedicados a otra persona. Y en lugar de afrontar ese vacío, en lugar de pasar por el duelo de reinventarte, de descubrir quién puedes ser ahora que ya no tienes que ser la madre que lo resuelve todo, intentas recuperar el control, intentas demostrar que sigues siendo importante, intentas insertarte, intentas crear situaciones en las que vuelvas a ser necesaria. Ofreces dinero, ofreces ayuda con la casa, quieres cuidar de tus nietos más de lo que te piden, quieres opinar sobre decisiones que ya no te incumben, quieres que te consulten, que te validen, que te incluyan en cada detalle. Y cada uno de estos intentos, cada llamada insistente, cada oferta de ayuda no solicitada, cada comentario disfrazado de preocupación, es interpretado por ella como una invasión, como una falta de respeto, como un intento de debilitar lo que están construyendo juntos. Porque para ella cada vez que haces eso, es como si estuvieras diciendo, él todavía me necesita más a mí que a ti. Es como si estuvieras compitiendo. Y tal vez lo estés, sin darte cuenta. Compitiendo para demostrar que lo conoces mejor, que sabes lo que le gusta, que entiendes sus necesidades de una manera que ella nunca entenderá. Y eso crea una tensión insoportable, porque ella no quiere competir contigo, quiere que la respetes como su compañera, quiere que reconozcas que su lugar es diferente al tuyo, pero igualmente legítimo, que ella no te está sustituyendo. Ella está ocupando un espacio que nunca fue tuyo para empezar, el espacio de la relación adulta, de la intimidad conyugal, de la construcción de un futuro juntos. Y tu hijo lo ve, te ve intentándolo, te ve sufriendo, pero también ve a la mujer que ama ponerse tensa, ponerse a la defensiva, agotarse por tener que proteger su espacio, y no sabe qué hacer, porque te quiere, pero también sabe en el fondo que le estás pidiendo algo que ya no puede darte. Ya no puede ser el niño que te hacía sentir completa. Ya no puede llenar el vacío de tu identidad, necesita vivir su vida. Y mientras no entiendas que ese vacío es tu responsabilidad, que eres tú quien tiene que descubrir quién eres además de madre, él seguirá alejándose. No por maldad, por supervivencia emocional. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesta a afrontar ese vacío? ¿Estás dispuesta a soltar el papel que te ha definido durante tantos años y descubrir quién puedes ser ahora? Porque si no lo haces, si sigues intentando sacar de tu hijo la validación que no consigues darte a ti misma, lo perderás de verdad. No porque él dejará de amarte, sino porque dejará de poder estar cerca de ti sin sentirse culpable, sin sentirse asfixiado, sin sentirse dividido. Y entonces, querida, te darás cuenta de que lo que tanto temías, perder a tu hijo, se ha hecho realidad. No porque su nuera te haya alejado, sino porque nunca aprendiste a amarlo en libertad. Y aquí es donde Freud nos da la clave que lo cambia todo. Tu hijo no te ha abandonado. Eres tú quien aún no ha aprendido a amarlo en libertad. Pero antes de poder hacerlo, tienes que admitir algo que duele aún más profundamente. Algo que has negado desde el día en que él te la presentó. Sientes celos, no esos celos románticos, obvios, escandalosos, sino un celo antiguo, primitivo,
edípico. Freud lo describiría como el complejo de Edipo invertido, esa disputa inconsciente por la posesión afectiva. Y antes de que levantes las defensas y digas, yo no siento celos, escucha, los sientes. Solo que no los llamas así, los llamas preocupación, lo llamas cuidado, lo llamas intuición maternal, pero en el fondo, en el lugar más recóndito de tu pecho, donde ni siquiera te gusta mirar, hay una voz que susurra, ella no te merece como yo te merezco. Esa voz aparece en los lugares más sutiles. Aparece cuando elogias a su nuera diciendo, es simpática, ¿verdad? Pero el tono lleva implícita una interrogación que no debería estar ahí. Aparece cuando comparas la comida que ella prepara con la que tú preparabas. Y siempre encuentras algún detalle que podría mejorarse. Aparece cuando comentas, sin malicia aparente, que últimamente parece más cansado, como si la vida a su lado fuera más pesada que la vida a tu lado. Aparece cuando dices, solo quiero que sea feliz, pero lo que realmente quieres decir es, quiero que sea feliz a mi manera, con alguien que apruebe completamente, alguien que me reconozca como superior. Y su nuera o su yerno lo sienten. Ella siente cada coma envenenada, cada elogio que viene acompañado de una salvedad, cada comparación implícita. Cada vez que mencionas cómo eran las cosas antes de ella escucha el verdadero mensaje. Has estropeado lo que era perfecto, y ella no sabe cómo luchar contra eso, porque tú nunca atacas de frente, eres educada, sonríes, traes regalos, pero la hostilidad está ahí camuflada de amabilidad. Y eso es aún peor, porque si gritaras, si fueras abiertamente agresiva, ella podría enfrentarse. Pero, ¿cómo se enfrenta a alguien que nunca ha dicho nada explícitamente incorrecto? ¿Cómo se enfrenta a una mirada? ¿A un suspiro? ¿Un silencio que duró 2 segundos más de lo que debería? Entonces ella se retrae, deja de intentarlo, renuncia a ganarse tu aprobación, porque se da cuenta de que nunca lo conseguirá. No porque no sea lo suficientemente buena, sino porque tú no quieres aprobarla, porque aprobarla significa aceptar que has perdido. Significa aceptar que hay alguien a quien tu hijo ha elegido, que no has sido tú quien ha elegido para él. Significa aceptar que el amor que él siente por ella no disminuye el amor que siente por ti, pero tu inconsciente no puede creerlo. Tu inconsciente funciona con la lógica del todo o nada. Si él la ama a ella, no puede amarte a ti de la misma manera. Si él la elige a ella, te está rechazando a ti, y eso, para tu sistema emocional, es intolerable. Y aquí está lo más triste. Crees que estás protegiendo a tu hijo, crees que estás siendo vigilante, atenta, cuidadosa, pero lo que estás haciendo es sabotear su paz. Cada vez que haces un comentario ambiguo, cada vez que muestras desaprobación disfrazada de preocupación, lo estás poniendo en una posición imposible, porque él sabe que eso no fue inocente. Él sintió la indirecta, pero si él te confronta, tú lo negarás. Dirás, vaya, lo estás malinterpretando, no quise decir eso, estás muy sensible. Y él se quedará allí, dudando de su propia percepción, sintiéndose loco por pensar que tú estás haciendo algo que tú juras que no estás haciendo. ¿Y sabes lo que eso crea? Desconfianza, distancia y un cansancio profundo. Cansancio de tener que descifrarte, de tener que proteger a su mujer de ti, de tener que gestionar el clima emocional cada vez que estáis en el mismo ambiente. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos se dé cuenta de cómo se ha llegado a esa situación, él deja de buscarte, deja de compartir, deja de incluirte, no porque haya dejado de quererte, sino porque estar cerca de ti se ha convertido en un trabajo, y nadie puede soportar trabajar emocionalmente todo el tiempo, especialmente con alguien que debería ser un refugio. Así que aquí está la cruda realidad. Mientras no nombres esos celos, mientras no los mires y admitas que existen, no podrás disolverlos, y mientras exista, seguirás siendo la suegra que aleja, la suegra que genera tensión, la suegra que, en el fondo, nadie quiere cerca, y sé que duele oírlo, pero el dolor de oírlo ahora es menor que el dolor de darte cuenta, dentro de 10 años, de que has perdido la oportunidad de tener una relación verdadera con tu hijo porque no fuiste capaz de admitir lo que sentías. Pero aquí está lo que nadie te dice y que necesito que entiendas con toda la claridad posible. Tu hijo no es el premio de esta disputa. Él
es la víctima. Está siendo destruido en medio de esta guerra silenciosa entre tú y la persona que ama. Y tal vez nunca lo hayas pensado de esta manera. Quizás hayas imaginado que él estaba cómodo, que podía transitar entre los dos mundos sin rasguños. Pero él no está cómodo, está agotado. Lleva una culpa que no debería ser suya. La culpa de ser feliz lejos de ti. La culpa de haber construido una vida que no te incluye de la manera que te gustaría. La culpa de tener que elegir constantemente entre no hacerte daño y no traicionarla a ella. Y esa culpa enferma. Lo va minando poco a poco. Lo ves en sus hombros tensos cuando está cerca de ti. Lo ves en la forma en que evita ciertos temas. Lo ves en la prisa con la que quiere irse después de la comida del domingo. Lo ves en la forma en que evita contarte las cosas buenas que le están pasando en la vida, porque sabe que vas a encontrar la manera de estropearlo, de cuestionarlo, de ensombrecerlo, no porque seas mala, sino porque aún no has aceptado que su felicidad ya no depende de ti. Y cada vez que él se da cuenta de eso, cada vez que siente que su alegría te molesta, se cierra un poco más. Freud diría que está atrapado en una lealtad dividida. Y la lealtad dividida no es lealtad, es tortura. Es vivir con la sensación permanente de estar traicionando a alguien. Hagas lo que hagas. Si te llama todos los días, siente que está invadiendo el espacio de su matrimonio. Si no te llama, siente que te está abandonando. Si te cuenta cosas, traiciona la privacidad que ella le pidió. Si no te cuenta nada, traiciona la cercanía que tú esperas. No hay salida, no hay forma de que él gane. Y eso, con el tiempo, mata cualquier espontaneidad, mata cualquier ligereza. Deja de ser un hijo y se convierte en un diplomático. Y nadie puede soportar ser diplomático dentro de su propia familia. ¿Te has fijado en cómo mide cada palabra cuando está contigo? ¿Cómo edita las historias antes de contarlas, quitando las partes que pueden molestarte? ¿Cómo nunca habla de ella espontáneamente? Siempre espera a que le preguntes. No es una distracción, no es una coincidencia, es autoconservación. Ha aprendido que hablar de ella con entusiasmo genera incomodidad, que mostrar felicidad en el matrimonio puede sonar como una crítica velada hacia ti, que compartir toda su vida significa correr el riesgo de que te sientas excluida. Así que censura, fragmenta. Te muestra solo la versión editada, segura y agradable de su vida, y tú ni siquiera te das cuenta de que estás recibiendo migajas emocionales. Crees que él está bien, que tenéis una buena relación, pero lo que tenéis es una farsa, una actuación de cercanía que esconde un abismo de cosas no dichas. Y mientras eso sucede, lo estás perdiendo de verdad, no de una vez, sino en pequeñas muertes diarias. Deja de buscarte para desahogarse, porque sabe que lo usarás en su contra. Deja de invitarte a cosas importantes, porque sabe que el ambiente se pondrá tenso. Deja de intentar tender un puente entre ustedes, porque cada vez que lo ha intentado, tú lo has derribado. Y llegará un momento, y tal vez ese momento esté más cerca de lo que imaginas, en el que él te mirará y se dará cuenta de que es más fácil no tenerte cerca, que es más saludable mantener la distancia, que el amor que siente por ti no compensa el precio emocional de intentar incluirte. Y cuando llegue a esa conclusión, tú le culparás a ella. Dirás que ella le ha vuelto loco, que ella lo ha alejado de ti, que ella es manipuladora, controladora, celosa, pero la verdad será otra. La verdad será que tú nunca le diste la oportunidad de amarte sin culpa. Nunca le diste permiso para ser feliz lejos de ti. Nunca le dijiste con todas las letras y con el corazón abierto: ve, hijo mío, construye tu vida. Yo estaré aquí siempre, pero no como una carga, como un puerto seguro, no como una exigencia, como un apoyo. Ve y sé feliz, aunque esa felicidad no me incluya de la manera que me gustaría. Nunca le dijiste eso, y tal vez porque nunca lo creíste de verdad, pero escucha, aún hay tiempo. Aún hay tiempo para que lo mires y te des cuenta de lo cansado que está de cargar contigo a cuestas, de gestionar tus emociones, de proteger tu ego, de fingir que todo va bien cuando no es así. Aún estás a tiempo de liberarlo de esa prisión emocional que has construido sin darte cuenta. Y cuando lo hagas, cuando le quites el peso de tener que elegir, ocurrirá algo extraordinario. Por fin podrá quererte de verdad, no por obligación, no por culpa, sino porque te has convertido en alguien con quien es fácil estar.
Así que aquí está el giro que puede cambiarlo todo. Y necesito que prestes atención, porque lo que viene ahora es lo que separa a una suegra que pierde a su hijo de una suegra que gana un aliado. Tienes que dejar de competir. Tienes que entender, de una vez por todas, que su nuera o su yerno no son tus rivales. Son los cuidadores emocionales de tu hijo. Es la persona que está a su lado cuando tú no puedes estarlo. Es la persona que escucha sus miedos en mitad de la noche, que le coge de la mano en los momentos de debilidad, que construye con él un futuro que tú no vas a poder ver en su totalidad. Y en lugar de sentirte amenazada, deberías sentir gratitud, porque alguien está amando a tu hijo como se merece ser amado, como adulto, como igual, como compañero. Y si pudieras, en lugar de competir, ofrecerle algo que ninguna suegra ofrece, una alianza, piénsalo conmigo. ¿Cuál sería el impacto en la vida de tu hijo si te acercaras a él y le dijeras: lo he visto, me he dado cuenta de que estaba compitiendo por ella y no quiero seguir haciéndolo, quiero que seas feliz, y si ella te hace feliz, entonces quiero conocerla de verdad, no como rival, sino como alguien que ama a la misma persona que yo amo? Ese gesto, ese cambio de postura, sería como quitarle una piedra gigante del pecho, sería darle permiso para respirar, sería decirle: ya no tienes que elegir, puedes querernos de maneras diferentes y está bien, pero eso requiere algo muy poco común, que exige una verdadera madurez emocional. Tienes que reconocer que el papel de ella en la vida de tu hijo no es el mismo que el tuyo, y que eso no es una amenaza, es un complemento. Tú fuiste la madre, tú fuiste quien lo crió, quien lo formó, quien le dio las bases emocionales para que pudiera convertirse en un hombre capaz de amar a otra persona de forma saludable. Esa es tu victoria. No es una derrota cuando él encuentra a alguien. Es el resultado de tu trabajo bien hecho. Tú lo preparaste para eso, para salir, para construir, para amar fuera de ti. Y ahora la función de ella es caminar a su lado en la vida adulta, en la construcción de algo nuevo, de algo que tú nunca podrías ser, la compañera. Y tú, si decides renunciar a esa absurda competencia, puedes ser algo igualmente valioso, la testigo amorosa, la persona que mira desde fuera con orgullo y dice: mira lo que ha construido mi hijo, mira cómo ha crecido, mira lo feliz que es, sin envidia, sin posesividad, pero con admiración genuina. Y cuando logras hacer eso, cuando logras mirar a la mujer que está a su lado y pensar: ella está cuidando bien de mi niño, algo cambia. Algo profundo se reorganiza, porque dejas de ver una amenaza y empiezas a ver una alianza, y a partir de ahí, todo se puede reconstruir. Imagina cómo sería diferente si, en lugar de criticar sus decisiones, reconocieras el esfuerzo que hace, si en lugar de señalar lo que falta, celebraras lo que hay. Si en lugar de comparar con el pasado, respetaras el presente que están construyendo juntos. Este cambio mental, esta inversión de perspectiva, no es ingenuidad, no es rebajarse, no es fingir que no tienes opinión, es elegir lo que más importa, tener razón o estar cerca, tener razón o tener una relación. Y la respuesta a esta pregunta lo define todo. Porque la verdad es que puedes pasar el resto de tu vida intentando demostrar que conoces mejor a tu hijo, que sabes más, que eres más importante, y tal vez incluso consigas demostrarlo. Pero ¿sabes lo que ganarás con ello? Soledad. Ganarás el título de madre que tenía razón, pero perderás su presencia, perderás los domingos, perderás las llamadas espontáneas, perderás a tus nietos creciendo cerca de ti, perderás la oportunidad de envejecer siendo parte activa de su vida. Y cuando estés sola, cuando mires atrás y te des cuenta de que has pasado los últimos años luchando por un lugar que ya no existía, comprenderás el verdadero precio de esa disputa. Pero eso no sucede por sí solo, no sucede solo con la intención. Se necesita acción, se necesitan gestos concretos que demuestren que has cambiado. Y Freud nos enseña que el cambio real no está solo en el pensamiento, está en el comportamiento. Así que tendrás que hacer cosas que al principio te resultarán incómodas, tendrás que tragarte tu orgullo, tendrás que pedir perdón por cosas que quizá ni siquiera crees que hayas hecho mal, tendrás que dar pasos hacia ella,
aunque sea ella quien debería dar pasos hacia ti, porque tú eres la mayor, tú eres la que tiene más experiencia en la vida, tú eres la que puede elegir ser la adulta en la sala y romper el ciclo. Primer gesto, reconocerlo en voz alta. Y cuando digo en voz alta es literalmente. Tendrás que sentarte con tu hijo a solas y decirle: me he dado cuenta de que estaba compitiendo por ella, me he dado cuenta de que te estaba poniendo en una situación horrible y lo siento mucho, no quiero volver a hacerlo, sin justificaciones, sin explicar por qué lo hiciste, sin decir, pero tenía miedo, o, pero solo quería lo mejor para ti, solo, me he dado cuenta y lo siento. Eso es liberador, para ti y para él, porque saca lo invisible a la luz y os permite empezar de nuevo desde otro lugar. Segundo paso, preguntar, no suponer. ¿Crees que sabes lo que tu hijo necesita de ti? ¿Crees que sabes cómo ser una buena suegra? Pero no lo sabes, porque cada relación es única, cada pareja tiene su dinámica, y lo que funcionaba cuando él estaba soltero, ahora no funciona. Entonces preguntas, devuelves el control, dices, ¿cómo puedo ser una buena presencia en vuestras vidas? ¿Qué necesitáis de mí? Y escuchas de verdad, sin defenderte, sin explicar, sin decir, pero yo ya hago eso. Solo escuchas y aceptas lo que digan, aunque te duela, aunque sea diferente de lo que imaginabas. Tercer gesto, celebrar la autonomía. Cada vez que tomen una decisión sobre la casa, el trabajo, los hijos, cualquier cosa, tú la elogiarás, sin dar tu opinión, sin decir, qué bien, pero creo que podrían haberlo hecho así. Solo, qué orgulloso estoy de verlos decidir juntos. Están construyendo algo hermoso, incluso cuando no estés de acuerdo, incluso cuando tú lo harías de otra manera, porque lo que tú piensas ya no importa. Lo que importa es que ellos están construyendo su vida, y tú no estás ahí para dirigir, sino para aplaudir. Estos gestos son sencillos, pero requieren que atravieses el duelo más difícil, el duelo de ser insustituible. Y aquí está la última capa, la más dolorosa, la que nadie quiere afrontar. No solo quieres estar cerca de tu hijo, quieres ser necesaria, quieres que no pueda vivir plenamente sin ti, y mientras eso sea cierto, mientras una parte secreta de ti desee que fracase un poco, que te necesite de nuevo, que su vida con ella no sea tan perfecta, nunca podrás construir una relación verdadera, porque una relación verdadera no se construye sobre la necesidad, se construye sobre la elección. Y esa es la diferencia brutal entre amar y aprisionar. Amar es desear que la persona sea feliz, incluso si esa felicidad no depende de ti. Encarcelar es desear en secreto que ella necesite volver. Y tú sabes, en el fondo, de qué lado estás. Lo sabes por las cosas que piensas cuando estás sola, por el pequeño alivio que sientes cuando oyes que han peleado, por la satisfacción oculta cuando él se queja de algo de ella, por la vergonzosa esperanza de que tal vez eso no funcione, y odias admitirlo, odias que esos pensamientos existan dentro de ti, pero existen, y mientras finjas que no, seguirán dirigiendo tus acciones. Freud lo llamaría pulsión de muerte dirigida hacia el otro. No es que quieras que él sufra, es que quieres que te necesite, y la necesidad, en tu inconsciente distorsionado por el dolor, se ha convertido en sinónimo de amor. En algún momento de tu historia, aprendiste que ser amada es ser indispensable, que si no eres esencial, eres prescindible, y ahora proyectas eso en tu hijo. Crees que si él puede vivir bien sin ti, es porque no te ama de verdad. Pero eso es mentira. Es tu herida hablando. No es la realidad. La realidad es que él te ama, pero ya no puede amarte de la manera que tú quieres. Ya no puede ponerte en el centro. Ya no puede hacer de ti la medida de todas las cosas. Porque ha crecido, porque se ha convertido en adulto. Y los adultos aman a sus padres de una manera diferente, menos urgente, menos presente, menos dramática, pero no menos verdadera, solo diferente. Y tú tienes que aceptar ese diferente, o pasarás el resto de tu vida sufriendo por un amor que existe, pero que ya no tiene la forma que tú conocías. Y aceptar eso no es resignación, no es rendirse, no es conformarse con menos, es madurar, es entender que el amor evoluciona, que cambia de temperatura, de intensidad, de expresión, y que eso es saludable, que es bonito, que es lo que debería pasar, porque si él todavía te amara como te amaba cuando era niño, eso sería un problema.
significaría que no ha crecido, que se ha quedado estancado, que no ha conseguido individualizarse, y tú no quieres eso. Al menos no deberías quererlo, porque ninguna madre o padre de verdad desea ver a su hijo atrapado. Así que aquí está el punto de no retorno, el momento en el que tienes que elegir. Puedes seguir aferrándote a la ilusión de que puedes recuperar el lugar que tenías, puedes seguir intentándolo, puedes seguir sufriendo, puedes seguir creando fricciones, y dentro de 10 años, cuando mires atrás, verás un rastro de oportunidades perdidas. Verás los cumpleaños de tus nietos a los que casi no te invitaron. Verás fotos familiares en las que apenas apareces. Verás la distancia física y emocional que se ha ido construyendo, ladrillo a ladrillo, cada ladrillo colocado por ti misma. Y será demasiado tarde. O puedes elegir ahora. Puedes elegir soltar. Puedes elegir morir simbólicamente para renacer. Puedes elegir amar a tu hijo en su libertad y descubrir que cuando haces eso, cuando realmente sueltas la mano, sucede algo inesperado. Él vuelve, no porque lo necesite, sino porque quiere. Vuelve porque estar cerca de ti dejó de ser agobiante y se convirtió en algo enriquecedor, porque dejaste de ser la madre que exige y te convertiste en la madre que acoge, porque dejaste de competir con su mujer y te convertiste en su aliada. Y en ese nuevo lugar, en ese lugar de ligereza, de respeto genuino, de aceptación real, el afecto finalmente tiene espacio para crecer. No ese afecto forzado, educado, tenso, sino el afecto verdadero. El que nace de la elección, no de la obligación. El que es libre, y por ser libre, es infinitamente más valioso. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando entiendes que tu hijo ya no te necesita como madre de la forma antigua, finalmente puedes descubrir quién puedes ser para él ahora. Y la respuesta es simple, pero revolucionaria. Puedes ser la testigo amorosa de su vida adulta, no la directora, no la consejera principal, no la salvadora, sino la persona que observa, que admira, que celebra, que está ahí no porque sea necesaria, sino porque es bienvenida. Y este cambio de papel, por pequeño que parezca, lo transforma todo. Porque cuando dejas de intentar controlar, finalmente puedes ver en quién se ha convertido realmente tu hijo, ver las cualidades de la mujer que ha elegido, ver la vida que están construyendo juntos, y en esa visión clara, sin la niebla de la disputa, puedes encontrar orgullo. Orgullo genuino, no ese orgullo performativo que sientes cuando te obedece, sino el orgullo profundo de ver a alguien que tú criaste caminando con sus propias piernas, tomando decisiones maduras, construyendo algo sólido. Eso, querida, eso es el verdadero legado, no un hijo dependiente, sino un hijo libre y capaz. Y cuando llegas a ese lugar, cuando finalmente sueltas la cuerda, algo milagroso sucede al otro lado. Tu nuera o tu yerno, que siempre te vieron como una amenaza, comienzan a verte de otra manera. Ella se da cuenta de que has cambiado, siente que ya no estás compitiendo, y poco a poco, lentamente, baja la guardia. Deja de evitarte, empieza a incluirte, no por obligación, sino porque te has vuelto segura, porque has demostrado, a través de acciones concretas y repetidas, que respetas su espacio, que no vas a invadirlo, que no vas a juzgar, que estás ahí para sumar, no para dividir. Y el respeto, ese respeto que tanto deseabas, finalmente aparece, pero no como imaginabas, no como sumisión, no como reconocimiento de superioridad, sino como admiración mutua, como gratitud, como reconocimiento de que estás haciendo algo poco común, algo difícil, algo que muy pocas suegras logran hacer. Estás amando sin poseer, y eso genera una lealtad completamente diferente, una lealtad que no proviene de la culpa, sino de la elección. Ellos te buscan porque quieren, no porque deben. Y tú, finalmente, tienes lo que siempre deseaste, presencia real en la vida de tu hijo, no como una carga, sino como una bendición. Freud diría que has atravesado el proceso más importante de la vida adulta, la renuncia narcisista. Has renunciado a la fantasía de ser el centro, has aceptado ser parte, y con esa aceptación no has perdido nada. Lo has ganado todo, porque ahora puedes amar de verdad, sin expectativas imposibles, sin exigencias ocultas, sin resentimientos acumulados. Puedes simplemente estar ahí, presente, ligera, amorosa, y eso
Eso es libertad, no solo para él, también para ti, porque la verdad es que estabas tan atrapada como él, atrapada en la necesidad de ser necesaria, atrapada en el papel que te definía, atrapada en el dolor de no saber quién eres cuando no estás siendo madre de esa manera antigua, y cuando lo sueltas, también te sueltas a ti misma. Finalmente tienes permiso para descubrir quién puedes ser ahora, lo que te gusta, lo que te interesa, lo que te completa más allá de la maternidad. Y ese descubrimiento, esa reconexión contigo misma, es el verdadero regalo de este viaje. Así que, esto es lo que quiero que te quedes de este vídeo. Tu hijo ya no te necesita como madre, te necesita como testigo amoroso de su vida adulta. Y cuando entiendes eso, cuando lo aceptas con el corazón abierto, ocurre algo milagroso. La nuera o el yerno que te evitaban empiezan a buscarte, no por obligación, sino porque te has convertido en un puerto seguro, no en un campo minado. El respeto que tanto deseabas se convierte en afecto real, y tú, finalmente, encuentras la paz de saber que hiciste tu trabajo, que criaste a un hijo capaz de amar, y que ahora puedes simplemente observar con orgullo y ligereza la hermosa vida que está construyendo. Freud diría, no perdiste a tu hijo, lo liberaste, y en la libertad, el amor finalmente encuentra espacio para crecer de verdad. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que estabas compitiendo en lugar de apoyando? Déjalo aquí en los comentarios. Construyamos juntos esta reflexión. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.